Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, y el capítulo 3. En este capítulo 3 vuelve Habacuc a hablar después de haber oído lo que Dios le dijo en el capítulo 2, y en base a lo que Dios le dijo, Habacuc vuelve a hablar. En el capítulo 2 que hemos estado estudiando hay tres versículos sobre todo que hacen que Habacuc responda como lo va a hacer. El versículo 2:4, que dice, está hablando ahí Dios y dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Otro versículo clave también para que Habacuc entienda lo que Dios está haciendo es el 14. Dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y finalmente, el último versículo del capítulo 2, el 20, que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto son lo que Dios ha dicho. Y Habacuc, en base a todo lo que Dios le dice, pero principalmente en estos versículos, entiende lo que Dios está haciendo y el propósito de Dios, y motivan lo que él dice, lo que él responde ahora en el capítulo 3. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 hasta el versículo 6. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos hace conocerte y entender tu obra, entender lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tenemos, y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos entender también lo que dice, que nos traiga este entendimiento consuelo, que nos traiga fe, que nos ayude a actuar y a vivir cada día de nuestra vida, confiando en ti, confiando en tu palabra y en tu obra eterna. Obra tú a través de tu palabra, dale poder, Señor. Úsala en nuestras vidas. Pedimos que esto sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Habacuc tenía miedo por su nación al ver la maldad que había en medio de ella, y saber que para corregir esta maldad, Dios traería a una nación todavía
más perversa, que la conquistaría y la destruiría. Y se llevaría prisioneros a los que sobrevivieran. Le parece algo inexplicable y se queja, preguntando cómo es posible que las cosas sean así, que Dios haga las cosas de esta manera. Entonces Dios le responde y le dice lo que ya leímos del capítulo 2, que aquel cuya alma no es recta se hace orgulloso y perecerá, pero que el que es justo por su fe vivirá. Esto es muy importante, es la base del Evangelio, es básico en el Evangelio. Es la manera como Dios se relaciona con el hombre. El que confía en sí mismo se enorgullece y termina en la condenación. Y los que son humildes son salvados porque confían en el Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 a 14, donde Jesús explica el significado de esta frase: el justo por su fe vivirá. Le explica por medio de una parábola. Vamos a leer esta parábola ahí en el Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los caldeos confiaban en ellos mismos y en su poder militar, y serán destruidos. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los que tienen verdadera fe y confían en Él, al final van a permanecer. Ahora, Habacuc sabe que la nación de los caldeos, después de ser usada para corregir la maldad del pueblo de Judá, va a ser castigada por toda su maldad y será destruida completamente. Dios le describe los pecados que aborrece y por los cuales vendrá el castigo para Babilonia. El primero de ellos, el orgullo, la codicia violenta y la avaricia, el homicidio por dinero, la embriaguez y la idolatría. Estos mismos pecados, igual que entonces, siguen contaminando al mundo. Todos tienen su origen en el orgullo, en negarse a reconocer a Dios como la única fuente de perdón y salvación, y como el único que tiene el derecho de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo debe de ser la vida del ser humano. El orgulloso
se da a sí mismo este derecho y no toma en cuenta a Dios. En medio de la descripción de estos pecados, Dios le recuerda a Habacuc la promesa que le hizo a Abraham de hacer de él una gran nación y de bendecir en él a todas las familias de la tierra. La misma promesa que extendió a David al prometerle un reino eterno. Se lo dice cuando le dice, como leímos también en el versículo 14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Un día Jesucristo regresará a la tierra derrotando a todos sus enemigos, incluyendo el pecado y la muerte, y establecerá su reino eterno que durará para siempre y el que gobernará junto con su pueblo. También recordamos que le dijo que Jehová está en su santo templo. Dios está en su trono, gobernando el universo. Las naciones, todas las naciones están bajo su control. Y desde ahí cuida de su pueblo y guía la historia hacia el establecimiento de su reino. Él obra en el tiempo que Él designa de acuerdo a su plan. Es por esto que el justo por su fe vive. No solamente es justificado por la fe y ya no perecerá al ser declarado legalmente justo. También en su vida diaria, su actitud constante es la de creerle a Dios. Vive confiando siempre en las promesas. Andamos por fe, no por vista. Vamos a 2 Corintios 4, 18. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si miramos a nuestros recursos o nuestras capacidades, o si vemos las circunstancias, nos desanimaremos y nos daremos por vencidos. Pero si miramos a Dios por fe y vemos hacia adelante, al regreso de Cristo, nos animaremos y seremos capaces de seguir perseverando con esperanza. Cuando un creyente tiene dudas, la manera de solucionarlas es esperar humildemente, confiando en las respuestas de Dios, buscándolo en la palabra y con oración. Habacuc había estado muy atento, escuchando la palabra de Dios, lo que Dios le estaba diciendo. Estaba esperando esa respuesta de parte de Dios. Y ha meditado en lo que Dios le ha dicho, en todo lo que ha oído. Y ahora se dispone a responder a esto. Como dijo en Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. La palabra de Dios, lo que ha oído, y la oración le traen paz y confianza. Le han dado consuelo y esperanza. La palabra de Dios es el medio por el que Dios se va revelando de una manera progresiva al ser humano.
fue dada de una manera gradual, de acuerdo a su voluntad. No hay otra manera en la que el hombre pueda conocer a Dios, solamente a través de su palabra. No es que el hombre busque a Dios o que quiera conocerlo. Dios es el que le habla al hombre, el que se da a conocer para poder establecer una relación con él, con el hombre que se rebeló contra Dios. Y él le habla y se le muestra, en este caso a Habacuc, y le dice que escriba lo que le va a decir, y que lo escriba para que todo el pueblo tenga este conocimiento después, como ahora lo tenemos nosotros. Vamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra y la oración son nuestros instrumentos que nos llevan a recuperar la confianza en Dios en situaciones que no esperábamos. En este punto es necesario recordar que nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa en la Biblia. La revelación que Dios nos da terminó con las enseñanzas de Jesucristo, con lo que les dijo a sus apóstoles, con lo que Él les enseñó, y ellos las entendieron y les fueron recordadas por medio del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos, al libro de Hebreos, al epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habacuc recibió la palabra de parte de Dios. Nosotros la recibimos también de parte de Dios, pero recibimos la palabra al leer esta palabra que quedó escrita ahí en la Biblia. Cuando la leemos humildemente, con fe, meditando en ella y orando. Después de oír la palabra, lo que hace Habacuc es orar. Vamos a nuestro capítulo 3, versículo 1. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Habacuc hace una oración con acompañamiento musical, así lo indica el término Sigionot, y más adelante el término Sela. Posiblemente ya después fue usado esta oración en los cultos públicos, posiblemente también ahí en la cautividad en Babilonia. Esta oración expresa todos los sentimientos, todas las emociones que sentía Habacuc. La palabra, haber escuchado a la palabra y la oración hacen un cambio notable en Habacuc. Al principio se queja de que Dios no hace nada. Ahora, en lugar de quejarse, alaba al Señor. Cambia sus lamentos en canto, al entender lo que Dios está haciendo. Es el versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc.
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En el mundo, en nuestro país y en nuestra vida, se viven tiempos de gran adversidad, de dificultad, de un futuro incierto. Quizá un futuro en el que solamente podemos ver más conflictos. Y podemos pensar igual que Habacuc. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué los impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué Dios no aviva a su iglesia? Nuestras dudas nos hacen quitar nuestros ojos de Dios y cambiar nuestra actitud. Debemos volver a oír la palabra y a orar, como lo hizo Habacuc. Oír la palabra nos hace ver más de Dios, conocerlo más, y esto nos lleva a tener temor de Dios, un temor reverente, que viene al ver su justicia y su santidad. Oír la palabra y ver a Dios a través de ella es lo que nos lleva a la oración. Habacuc oyó la palabra de Dios, temió y entonces oró. En su oración hay una actitud de humildad. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya no es la actitud de alguien que cuestiona lo que Dios ha hecho o lo que ha permitido. Tampoco protesta por lo que ha oído. De las dudas intelectuales que tenía, ahora ha llegado a una seguridad espiritual. No pide que Dios cambie su plan de juicio, que corrija a Judá de otra manera. Tampoco que ya no lo juzgue y que lo perdone. Reconoce que la decisión de Dios de castigar a su pueblo es perfecta, que Dios es absolutamente justo y que el castigo para Israel es bien merecido. Todo esto refleja una sumisión a la voluntad de Dios. No hay ningún esfuerzo por defender a Judá, sino una franca confesión del pecado y un reconocimiento de la justicia y de la santidad de Dios, de su justicia perfecta, recta, totalmente de acuerdo a la ley. No queda un solo rastro de justicia propia, sino un completo reconocimiento de la culpabilidad y un total sometimiento al juicio de Dios que viene sobre su nación. El profeta Daniel, él estaba ya en Babilonia. Él fue de los que sobrevivieron y muy joven fue llevado allá, esclavo, sirviendo ahí en Babilonia, sirviendo en la corte. Y él, en medio de esas circunstancias difíciles, él es fruto de la oración de Habacuc. Él tiene un avivamiento y él ora de una manera parecida. Vamos a Daniel 9, 7 y 8. El libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 7 y 8. Daniel ora reconociendo que la rebelión y el pecado propio, el pecado del pueblo, es la causa de las aflicciones actuales de la nación.
dice Daniel: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La forma de cómo Habacuc ve las cosas empieza a cambiar cuando deja de pensar en su propia nación o en la nación de los caldeos y se concentra solamente en la eternidad de Dios, en su santidad y en su justicia. Al contrastar a Dios con la maldad y el pecado que existe en el mundo. Mirar a Judá y a los caldeos le trajo una gran inquietud. Ver la santidad y al mismo tiempo el pecado del hombre le hace comprender que lo único que importa es la gloria de Dios. Había olvidado los pecados de su propia nación y se concentró en los pecados de los caldeos, que aparentemente eran más graves, y estaba descontento en su mente y en su corazón. Pero el hecho de que haya alguien que es más malo que yo no significa que yo estoy bien y libre de culpa. Pero al ver a Dios sentado en su santo templo, a la humanidad pecadora y a todo el universo debajo de él, ya no tiene importancia la diferencia entre los caldeos y su pueblo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La manera de ver nuestros problemas a menudo proviene de enfocar el problema según nuestro propio punto de vista y no del de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En su oración, Habacuc expresa una reverencia a Dios. No es que tuviera miedo por la invasión que venía, con todo el sufrimiento que causaría al pueblo, según lo que Dios le había revelado. Estaba turbado y maravillado y asombrado por estar ante un Dios santo y todopoderoso. Es un temor reverente. Esa es la actitud que debemos tener al acercarnos a Él. Vamos al libro de Hebreos otra vez, capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Habacuc recibe la palabra, medita en ella con humildad y con oración, y entonces hace su petición. Oh Jehová,
Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Le pide a Dios que avive su obra. La obra de Dios es su pueblo. La creación y todo lo que Dios hace, a final de cuentas, es para establecer su reino. Y Él lo hace según quiere, de acuerdo a su soberanía y a su sabiduría, usando a los babilonios, o usando al rey Ciro, a los romanos, a Pilatos, a Faraón, a Herodes, o a quien Él quiera. Muchos de ellos sin saber que son instrumento de Dios, y sin que nadie pueda cuestionar lo que Dios hace, ni por qué lo hace. Vamos a Isaías 45, del 8 al 11. Isaías 45, 8 a 11. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. La obra de sus manos, su pueblo, sus hijos. Y le dice a Habacuc: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Para Habacuc, la inquietud que sentía dejó de ser lo más importante. Entiende que está delante de Dios, que es el que determina todo, desde su trono. Y ya no le preocupa que su problema se solucione. Lo que le interesa ahora es la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en ese tiempo, desde la creación hasta el fin del mundo, en medio de los tiempos. Sabe que no es el fin de la obra de Dios, pues le ha dicho Dios que tardará por un tiempo, en el versículo 2, 3 de Habacuc. Pero en este tiempo, en el que Judá está muy distante de Dios, se ha apartado de Él, y ha caído en la idolatría, y ha imitado la maldad de los pueblos vecinos, y ha hecho cosas incluso peores que las que hacen ellos. Ahí en medio de ese tiempo le pide que avive su obra. No está pensando en la gente de su generación, está pensando en que se manifieste la gloria de Dios a lo largo de la historia. Como Dios le había dicho que la gloria del conocimiento de Dios llenaría toda la tierra, como las aguas del mar cubren la tierra. En medio de los tiempos difíciles y de angustia que estaban profetizados y que estaban por cumplirse, pide que su obra sea conocida. Nosotros estamos también en medio de los tiempos. El fin es cuando el Señor regrese para establecer su reino.
Que nosotros estemos antes de ese tiempo, que estemos en medio de los tiempos, en vez de al final, no significa que no podamos pedir y esperar que Dios obre. No sabemos cuándo será el regreso de Cristo, pero debemos pedir que en nuestro tiempo, en el tiempo de en medio, Dios avive su obra. Pues hay iglesias que abandonan los fundamentos para buscar cosas nuevas. Hay lugares y países donde una vez floreció el Evangelio, volviendo al ateísmo. Hay personas que estuvieron aquí y ya no están. La obra de Dios parece débil y moribunda en muchas regiones del mundo, pero Dios puede avivarla de un momento a otro. Avivar quiere decir revivir, volver a dar vida, también mantener con vida o preservar la vida. Lo que Habacuc pide es que el pueblo de Dios no sea completamente destruido, que sea mantenido con vida. Avivar también significa que arda más el fuego, que tenga más vida o vigor. Por lo que el avivamiento que Dios hace incluye purificar, corregir y eliminar lo malo, para que su obra pueda crecer, quitando el pecado y la suciedad y todo lo que impide el crecimiento del pueblo. Muchos van a ser quitados, se van a perder definitivamente con la muerte, o se van a quedar ahí después en Babilonia. Dios purifica, limpia, para que su obra crezca, para que sea avivada, como el labrador que limpia los pámpanos para que lleven más fruto. El avivamiento que Habacuc pide se da en la cautividad, en medio del castigo y durante el tiempo de castigo y corrección. Hubo hombres que en Babilonia mantuvieron su integridad y su fe para regresar a la ciudad de Jerusalén, volverla a edificar, y también el templo. Mantiene con vida al pueblo de Dios. No debemos centrar nuestra preocupación en nuestros problemas personales, ni los problemas nacionales o mundiales, que son de incertidumbre, de todo tipo, incertidumbre económica, de inseguridad, y hay violencia por todas partes. Lo que debe ocuparnos y movernos es la gloria de Dios, su nombre, su reino y su pueblo, es decir, la iglesia y su estado espiritual. Esta obra de Dios y su palabra se deben dar a conocer, y es lo que pedimos a Dios. Es su trabajo, pero es nuestra responsabilidad. El avivamiento que pide Habacuc no se basa en ningún mérito o justicia del pueblo, sino todo lo contrario. Lo pide suplicando misericordia. Dice ahí en el versículo 2: en la ira, acuérdate de la misericordia. Pide clemencia y no justicia. El avivamiento viene cuando Dios tiene misericordia y se aparta de su ira, que es perfecta en rectitud y justicia. Cuando por gracia detiene el castigo por amor a su pueblo. El perdón lo da Dios porque tiene misericordia. Lo necesita el pueblo de Judá, que vive en medio del pecado, pero lo necesita también el pueblo de Dios en la actualidad. Para ese perdón
se necesita el arrepentimiento. Vamos a Deuteronomio 30, del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 a 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. En medio de su ira santa y justa, en contra del hombre pecador que se rebela contra él, Dios tiene misericordia. Una misericordia infinita, tan grande o más grande que su ira, de tal manera que da a su Hijo, sacrificándolo en la cruz para poder perdonar a su pueblo pecador. Lo hace por gracia, no por ningún merecimiento del pueblo. Y su pueblo recibe este perdón y esta salvación arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo, que recibió el castigo y murió en su lugar, conforme a lo que Dios le ha dicho a Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Tu única verdadera necesidad es la salvación de tu alma, no resolver ninguno de los problemas que seguramente tienes. En un tiempo, a veces corto, a veces largo, vendrá otra situación o circunstancia que tomará en tu mente el lugar de este problema, porque es más grande que el que tenías o porque el que tenías ya se resolvió. Pero hay un problema que no termina nunca: la muerte del alma eterna. Reconoce tu pecado y con humildad arrepiéntete y cree en Cristo. Confía en Él como el único que puede salvarte. No digas, no me puedo arrepentir o no puedo creer. Es verdad que la fe y el arrepentimiento Dios los da. Él tiene misericordia. Clama a Dios pidiendo fe y misericordia. Clama y no dejes de hacerlo hasta que creas, hasta que te arrepientas. No puedes tener una fe perfecta ni un arrepentimiento perfecto. Necesitamos la fe del tamaño de un grano de mostaza, una fe muy pequeña. Pero si clamas a Él, estás mostrando que crees. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24. También Jesús había dicho: no temas, cree solamente. Solamente cree. A veces nuestra fe puede ser muy pequeña. Dice
Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Dios es un Dios misericordioso. Aún en tiempos de ira y de venganza, podemos pedir misericordia. Acércate a Él, búscalo de todo corazón, y Él no te va a rechazar. Vamos a Esdras, el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, la segunda parte del versículo nada más. Esdras 8, 22, parte B. Dice este versículo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Siempre hay circunstancias difíciles. Siempre podemos ver a quién le va mejor. Podemos querer más cosas, pensar que hay injusticia de parte de Dios. Pero voltea a verlo, búscalo, clama a Él. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Vamos a regresar a nuestro texto de Habacuc, versículos 3 y 4. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Temán era una ciudad de Edom. Parán es la región desértica hacia el Sinaí. Todo en la misma región ahí del Sinaí, donde estaba Edom, y es en donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Esta región de Temán, del monte de Parán, del monte Sinaí, es el escenario donde Dios dio una muestra de su gran poder cuando traía al pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. La nube estaba sobre ellos en el día, y el fuego, una columna de fuego, en la noche. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí vemos que la gloria de Dios es extensa, es brillante y llena de poder. Pero a pesar de esa brillantez, hay un encubrimiento de su gloria y de su poder para los que se enorgullecen. Ahí está la gloria, pero hay muchos que no la quieren ver, que no la quieren reconocer. Él lo revela especialmente a su pueblo, pero lo encubre de los idólatras. Vamos a Isaías 45, del 15 al 17. Isaías capítulo 45, versículos 15 a 17. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas.
Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentaréis por todos los siglos. Dice el versículo 5 de Habacuc 3. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Su poder causa una devastación irresistible para destruir a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo. Esta gloria es muy grande para su pueblo, pero es terrible para sus enemigos. Nadie puede sostenerse ante esta gloria de Dios. Dice el versículo 6: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Cuando Dios se detiene para examinar la tierra, todos se llenan de temor. Todos los habitantes de la tierra, todo el universo están ante Él, a su disposición. Nadie escapa a su conocimiento. Nada se compara con Dios. Aún los montes y los collados antiguos, por muy antiguos que sean, no son nada en comparación con los caminos eternos de Dios. Sus maravillosos caminos o maneras de obrar para la salvación de su pueblo. Esos caminos que a veces parecen llenos de dificultades o están llenos de dificultades, de tribulaciones, de prisiones, de sufrimiento, de violencia. Pero ese camino es para salvación. Así como Dios obró antes, sigue obrando ahora. Esos caminos enseñan su carácter eterno. Él no cambia. En ese Dios eterno, a ese Dios es a quien nos dirigimos en oración. Es a este Dios a quien pedimos misericordia. No dudemos que la recibiremos, ni que Él es eficaz para preservarnos en medio de la guerra, en medio de la tempestad y en medio de todo tipo de caos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu infinito poder, por tu infinita sabiduría y por tu infinita misericordia hacia nosotros, que podemos escuchar tu palabra, que podemos oírla, que podemos leerla, que podemos acudir a ella. Danos ahora sabiduría para ir a ella también en oración, con humildad, no mirando lo que nosotros queremos, no buscando nuestra comodidad, nuestra prosperidad, sino buscando tu gloria, esperando la eternidad, sabiendo que vienes y que tu gloria va a cubrir toda la tierra. En ese día ya no habrá más llanto ni dolor, porque estas cosas habrán pasado. Ayúdanos a poner nuestros ojos ahí y acudir a ti, confiando, creyendo, recordando que el justo por la fe vive. Ayúdanos a tener esa fe. Fortalece, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, que pues tú puedes ver que es débil nuestra fe, que tenemos muy poca. Pero clamamos a ti, ayuda a esa incredulidad. Obra en nuestras vidas y pedimos todo para tu gloria
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.